Buenas noches, hermanos. Estamos eh, otra vez para predicar el Evangelio, para traer las buenas nuevas de Jesús. Y entonces, en esta noche, como eh, titulado los estudios en las últimas ocasiones, un mensaje sencillo, vamos a mirar en nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 2, y vamos a mirar otro mensaje sencillo. Eh, en realidad, el mensaje de salvación es un mensaje sencillo. Es un mensaje que aún los más niños pueden entender. Y entonces vamos a leer en Hebreos capítulo 2, vamos a leer unos 4 versículos, los primeros 4, empezando desde versículo 1. Y dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar para seguir en esta noche. Padre Dios, queremos venir a tu presencia dándote gracia de nuevo por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Padre, por la oportunidad que tenemos de nuevo de compartir la palabra de Dios, que es una palabra viva y eficaz que penetra hasta el más profundo del corazón del hombre. Y Padre, queremos en esta noche rogarte para que tu palabra obra, tu palabra, Padre, llega a un corazón que está necesitando, Padre, la salvación de su alma. Queremos encomendarnos a ti en esta noche, pidiendo la dirección tuya y pidiendo tu bendición sobre cada persona que está escuchando en esta noche. Esto te pedimos en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces, pensando en esos versículos en esta noche, de manera de introducción, nos animan a prepararnos para eventos inoportunos, ¿cierto? Un accidente, una enfermedad, un desastre natural, o aún esta epidemia o pandemia, como quieran llamarlo, y aún otras cosas. Tomando decisiones en el diario vivir, tenemos siempre un plan A y un plan B. Si me pasa tal cosa, hago X o Y cosa. Entonces, vivimos haciendo diferentes, tomando decisiones para nuestro bien. Muchas veces yo he pensado en lo que haría en un atraco. Y he pensado en varios escenarios. ¿Qué hago yo si esto me pasa? Si hago esto o aquello, y un poco de cosas que uno piensa para, ¿cierto? De salirse de tal situación. Todos saben, o la mayoría saben, que hace un año larguito,
estuve en un atraco y le cuento que un poco de cosas pasaron por mi mente en segundos. Pero al final, como un cordero delante del matadero, me sometí al atracador. El plan A y el plan B se fueron volando en unos segundos. Viendo el tipo con una pasamontaña apuntando una pistola en mi dirección, quitó de mí toda ambición de ser valiente. Y en esta noche, utilizando estos ejemplos, quiero entrar en esos versículos que hemos leído. En los versículos leímos una advertencia y una pregunta. Había una advertencia. En los versículos, en el capítulo 1, cuando volvemos atrás, en el capítulo 1 de Hebreos, el escritor nos presenta a Jesús como Él por quien Dios nos habla. Versículos 1 y 3 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El escritor nos presenta a Jesús como superior, como Él por quien Dios hoy nos habla. En versículos 4, 1 y versículo 4, nos presenta a Jesús como superior a todos los seres celestiales, los ángeles. Y enseguida, el por qué es mayor o superior. Entonces, cuando llegamos aquí a capítulo 2, él dice, dice en el versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Una advertencia de escuchar, de atender a lo que hemos oído. Una llamada a atender a esas cosas que hemos escuchado de Jesús. En ese primer capítulo, él presenta a Jesús como el que es superior. El quien es primeramente en versículos 1 y 2, presenta a él por quien Dios ha hablado. También en versículo 2 o versículo 3 nos presenta a Jesús como el quien Dios ha efectuado la salvación, la purificación del pecado del hombre. Y en versículo 4 tenemos que Él es superior a los ángeles. Dice, por tanto, superior, hecho tanto superior a los ángeles, que heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, debemos atender a esas cosas. Lo que Él está diciendo de Jesús. Y Él nos presenta a Jesús como Él por quien Dios ha hablado, como Él quien había afectado la purificación de nuestros pecados,
y el que es superior a cualquier ser celestial. La razón por qué debemos atender a estas cosas, por qué debemos escuchar y tomar en serio la palabra de Dios, porque Dios es serio cuando Él habla. Cuando Dios habla, Él cumple con sus palabras. Y en versículo 3 nos dice versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme en toda transgresión y desobediencia, recibió su retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos de una salvación tan grande? Entonces, el escritor nos dice que si Jesús es Él por quien Dios habla hoy, debemos escucharlo. Si Jesús es quien efectúa la purificación de nuestros pecados, muriendo en la cruz, debemos atender a esas palabras. ¿Por qué debemos atender a esas palabras, a esas cosas? En versículo 2, porque Dios cumpla con su palabra de juzgar el pecador que rechaza a su Hijo. Dios cumpla como cumplió en el tiempo pasado las palabras dichas. Él cumplirá lo que Él ha dicho. ¿Cómo sabemos? Sabemos porque Dios en el pasado siempre ha cumplido con su palabra. En Isaías capítulo 55, versículo 11, dice la palabra, dice Isaías citando la palabra de Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, de la palabra de la boca de Dios. Es Dios hablando. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que la envié. Dios está diciendo que toda palabra que sale de su boca, lo que Él pronuncia de su boca, cada palabra de Dios se va a cumplir, no va a volver a Él sin hacer lo que Él había dicho. Nosotros muchas veces hablamos palabras vacías, ¿cierto? Decimos a los niños, niño, no haga tal cosa o pau pau. Y después de 20 veces ni pau pau ni nada, ¿cierto? Hablamos y no cumplimos. Decimos que vamos a visitar tal persona y no lo hacemos. Decimos que vamos a hacer eso y no lo hacemos. Entonces, pero Dios, cuando Él habla, Él sí cumpla lo que Él ha dicho. Y Él nos da por cierto que ese es verdad. Aún en el versículo 2, otra vez, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, cuando los ángeles hablaron de parte de Dios y las cosas fueron así, entonces, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo creemos? ¿Qué creemos? ¿O qué plan de escape tenemos para evitar la palabra de Dios en nuestros vidas? En Juan capítulo 3, 36, dice, el que rehúsa creer en el Hijo, el último parte del versículo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Esa es la palabra que está pronunciada por Dios. Que el hombre que rehúsa creer en Jesús, esa persona que no cree que Jesús es superior a cualquier ser celestial, a cualquier ser terrenal aún,
que la palabra de Dios manda a todos los hombres que se arrepienten, que el hombre que rechaza que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, ese hombre va a ver la ira de Dios sobre él. Entonces, en versículo 3 de capítulo 2, tenemos la pregunta. Los primeros dos versículos tenemos la advertencia de atender a lo que hemos oído antes en el libro de Hebreos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar si ignoramos ese plan de salvación de Dios? Si tomamos la salvación de Dios como algo que no vale la pena, ¿cómo vamos a escapar de la ira de Dios, de la retribución de Dios sobre el hombre que rechaza su salvación? ¿Cómo vamos a escaparlo? Esa es una pregunta bastante importante para nuestras vidas. No es como nosotros tomando decisiones o pensando en cómo vamos a escapar de un atraco o esto o aquello o otras cosas. No tiene que ver con eso. Es una decisión algo más importante. Es una decisión que tiene que ver con el destino eterno de nosotros, de nuestra salvación por la eternidad. Es una pregunta que afecta el estado eterno de una persona. Si usted ignora la advertencia de Dios para su estado eterno, ¿cómo va a escapar de las consecuencias de sus acciones? Recuerda que leímos en versículo 36 que el que rehúsa creer, el que no quiere creer, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿cómo vamos a escapar de esta condenación? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cuál plan A, cuál plan B tenemos para escapar de la consecuencia del juicio de Dios, de la retribución de Dios contra la desobediencia del hombre? Dios ha provisto el plan de salvación. Dios nos ha dado el plan. Él ha formulado un plan de salvación del hombre. Y este plan involucró la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo, en su lugar, en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo murió ahí en la cruz por el pecado de toda la humanidad. Murió por todos, murió para que todos puedan tener la salvación de su alma. Este plan permite que Dios perdona al pecador de sus pecados si él está dispuesto a aceptar esa verdad que Cristo murió en su lugar. Tan sencillo, ¿cierto? Un mensaje tan fácil de entender. Dios dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y no hay más que una condenación eterna para el pecador que rechaza la salvación de Dios. Pero Dios dice que si usted cree en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, si usted está dispuesto a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, reconociendo que era su pecado que le clavó en la cruz del Calvario, Él dice
que hay vida eterna para su alma. Esta verdad ha sido testificado por los apóstoles, nos dice versículo 3. Dice, lo cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron? Los apóstoles que andaban con él, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Hay testimonio de la obra de Cristo. Hay testimonio que estas cosas son así, como dice que el Señor Jesucristo es el Salvador. En Gálatas capítulo 4 nos dice un versículo interesante, capítulo 4, versículo 4 y 5. Nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire eso, Dios quiere hacernos sus hijos. Algunos creen que todos somos hijos de Dios. Piensan que si no es un hijo de Dios, entonces es un animal. Nosotros somos creación de Dios. Dios creó al hombre, pero todo el hombre no es hijo de Dios. Pero Dios quiere hacernos hijos de Él, adoptados por la fe en Cristo Jesús, por aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Dios envió su Hijo para redimirnos de la condena de nuestros pecados. Él envió a su Hijo para librarnos de la consecuencia de nuestros pecados. Y esto es el camino que Dios nos ha dado. Eso es cómo el hombre puede ser salvo. ¿Y cómo vas a escapar de la ira de Dios si rechazas esta salvación tan grande? Una salvación nos dice que es gratis. En Romanos capítulo 3, versículo 24, creo que es, nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué noticias! Que Dios nos salva, nos justifica, nos declara justo. Imagínese siendo declarado delante del Dios de los cielos, justificado, justo, por haber creído en el Señor Jesucristo. Para terminar, miramos en Juan capítulo 3 unos versículos muy conocidos. Juan 3 nos dice, versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tan sencillo el mensaje, ¿cierto? Tan fácil entender que el hombre que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no quiere creer, el que no acepta la obra, la oferta de salvación de Dios, esa persona
es condenado. No porque Dios lo condenó, porque Él mismo se condenó. Y en versículo 36, vamos a volver a leer ese último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué tremenda promesa. El que cree, el que acepta que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, este tiene vida eterna. Pero el que no quiere creer eso, el que no quiere aceptar que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, el que rehúsa creer, dice no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y amigo querido, en esta noche, quiero hacerle la pregunta. ¿Cómo piensas en escapar de esta salvación tan grande? ¿Cómo piensas en escapar de la condena de su pecado si rechazas, si ignoras esa salvación tan grande? Una salvación que fue planeado por Dios en eternidad pasada para la salvación tuya, para la salvación mía. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, no hay plan A, no hay plan B, no hay plan humana que puede cambiar ese decreto de Dios. Lo único es que usted cree en el Señor Jesucristo y la palabra de Dios dice, serás salvo. Esa es la promesa de la palabra de Dios y queremos compartirlo en esta noche para que tú puedas tener la salvación de su alma. Vamos a orar, Padre, en esta noche. Gracias te damos porque tu salvación está a la puerta de cada persona en esta noche. Aún hoy, tu salvación está al alcance de cualquier persona que quiere confiar, quiere aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario por sus pecados, que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que quiere creer que Jesús murió en la cruz del Calvario por sus pecados y por creer en Él es libre de su pecado. Padre, queremos encomendarnos a ti en esta noche pidiendo la dirección tuya, pidiendo la salvación de almas. En el nombre precioso de nuestro Jesucristo te pedimos. Amén.